Hay cosas que llaman la atención de los analistas, también de las personas preocupadas por el medio ambiente y desde luego pues por las nuevas tecnologías, las cuales permitirán tener las opciones y las alternativas de solución a los graves problemas que tenemos de contaminación, sobre todo al medio ambiente por la combustión de vehículos particularmente, y que provocan el fenómeno conocido como el calentamiento global, que a su vez tiene una derivación que nos pega a todos. Aquí en Sonora nos pega en México, nos pega en el mundo, que es el cambio climático, es decir, los climas extremos. Donde hay sequías más grandes, donde hay inundaciones hay muchas más inundaciones, donde cae nieve cae mucha más nieve, los mares se ponen totalmente descontrolados por el deshielamiento, que están sufriendo los grandes glaciares, que por el calentamiento global precisamente se descongelan y se convierten pues en agua de mar, y esto provoca grandes problemas en el ciclo de la vida que tiene el planeta Tierra y genera grandes problemas. Recientemente veía una publicación de la India que llamó poderosamente mi atención y la quiero trasladar porque fíjense qué curioso, aunque sirve para todo México, queda particularmente de una manera muy interesante para Sonora. Y esta es una idea que se puede potenciar y se puede impulsar de una manera inteligente, de una manera dinámica, con alta rentabilidad, y que puede ser una alternativa de solución real para todos. Es un proyecto de esos de ganar, que puede transformar prácticamente todas nuestras zonas de cultivos agrícolas, donde se utilizan canales de riego que se llaman, y estoy hablando básicamente de los que están embovedados, aunque también se puede poner en los canales de riego que no están embovedados, porque aquí el tema es la generación de energía solar, o sea, energía limpia, poniendo paneles solares, grandes paneles solares, sobre todos los canales existentes en el estado de Sonora, en el Valle del Yaqui, en el Valle de Guaymas, en el Valle del Mayo, en San Luis Río Colorado, en la costa de Hermosillo, en Caborca, es decir, en todos los lugares donde puede haber canales de riego, que todos sabemos que cuando están con concreto hidráulico, pues la evaporación es menor y la fluidez del líquido es mayor, y entonces se pierde menos agua, ya sea por filtración a la tierra o por evaporación. Entonces, esta es una solución integral muy interesante. La que les voy a platicar me la manda un familiar mío muy metido en el tema de la energía solar, estudioso, que me permití leer esta mañana y que me dejó helado, me dejó realmente más que preocupado, me dejó motivado, porque es una alternativa de solución, insisto, que ojalá el gobierno federal, que es quien tiene pues más lana dentro del presupuesto de egresos de la federación, particularmente en la CENER y en la CONAGUA, que es donde deben de asignarle ciertos recursos a los canales o a los distritos de riego, sobre todo al 38 y al 41, que son los que están en el Valle de Guaymas y en el Valle del Yaqui, y también en el Valle del Mayo. Esos canales, esos distritos de riego siempre reciben recursos del presupuesto de egreso de la federación. No recuerdo cómo les fue este año, de seguro fue de la patada, porque pues todos vimos que la centralización y el quedarse con el dinero en aras de gastarlo en otras cosas, aunque se nos dice que es para evitar corrupción, ese tipo de cosas no se pueden detener. No puedes estar deteniendo el progreso y la tecnificación del campo
en aras de un discurso político, de una filosofía. Pero volviendo al tema de los canales de riego, a lo menos los sonorenses, me voy a enfocar a los sonorenses porque sé que hay grandes cantidades en Sinaloa y en otros estados, pero vamos a pensar por Sonora. Tanto el gobierno federal, insisto, los delegados que hay aquí, si en algo sirven o cuentan o los pueden tomar en cuenta, pero particularmente el gobierno del estado, a través de su área de Zagarpa o de la CEA, y no se diga los municipios, pero particularmente los productores agrícolas, los que pertenecen a los distritos de riego que se llaman, podrían hacer un gran movimiento conjuntamente con los 3 niveles de gobierno, pero todos los productores unidos en una nueva mentalidad, buscar la manera que encima de los canales de riego se puedan instalar paneles solares que permitan generar energía eléctrica, no solo para los pozos que se utilizan para extraer agua en muchos casos para el riego de los cultivos agrícolas, sino también para los pozos de rebombeo, es decir, aventar el agua para que vaya a otros lugares, porque en muchos lugares, sobre todo en Cajeme, pues se usa lo que es el agua rodada, pero finalmente utilizar siempre energía eléctrica en el uso de pozos o la energía eléctrica también en otras aplicaciones en los campos agrícolas es fundamental. Si esto se lograse, sería un gran apoyo para el mismo gobierno federal, porque le resuelves un broncón a la Comisión Federal, pues para que destine esa energía a las ciudades, a la población. Y aquí los productores agrícolas podrían tener su propia fuente de generación de energía eléctrica para todo lo que necesiten utilizar, tanto en los canales de riego como en los pozos con los que se extrae, insisto, o se rebombea el agua. Veía un artículo y lo publicaremos seguramente estos días en sonorastar.com, como en la India estaba viendo los datos que son impresionantes. El 30% de los canales que existen en la India para el riego de cultivos agrícolas ya están revestidos por paneles solares naturalitos, no le afectan a nadie. Es más, contribuyen a darle sombrita al agua que va en los canales de riego para que el agua no se evapore. Imagínense que tengamos eso en Sonora, sería una maravilla. Ya ahorita, por ejemplo, para que se den una idea, tan solo con 40 kilómetros lineales de paneles solares se pueden generar hasta 100 megavatios. Esto es algo brutal, algo contundente, algo muy interesante que bien vale la pena tomar como un ejemplo, y esto se hace a través de una alianza público-privado, que es algo que he venido insistiendo también en mis comentarios, en el sentido de que el gobierno se puede asociar con grandes productores y sea el gobierno el que defina los precios, para no andar con las discusiones estériles ahorita de que son unos ladrones, de que cobran mucho, de que cuesta mucho. Pues ponte de acuerdo con el que tiene la tecnología, con el que la puede instrumentar y que lo hagan a largo plazo, y la recuperación es en base a los ahorros que se van generando o a la producción de energía limpia. La fórmula es muy sencilla y el criterio es sumamente atractivo. Nomás para que se den una idea de lo que está sucediendo en este momento en la India, que es un proyecto que empezó en el 2012, maduró aproximadamente en el 2018 y ahorita está teniendo resultados impactantes de una manera muy poderosa por allá en la India. De manera tal que, fíjense nomás, México tiene 126 millones de habitantes, la India tiene 1.380 millones de habitantes y por lo tanto su capacidad de utilizar energía eléctrica pues es mucho mayor. Pero estos esquemas interesantes, estas modalidades son las que pudieran venir a resolver grandes problemas en un estado eminentemente agrícola como lo es Sonora, con grandes extensiones, pero sobre todo con una maravilla natural que no estamos potenciando ni aprovechando como debiéramos: el sol. Si algo tenemos en Sonora es sol, y si algo tenemos son canales que pueden
utilizarse para ponerle paneles solares encima y darles un aprovechamiento integral que nos permita tener una calidad de vida diferente en todas las zonas rurales. Estos casos de éxito, como el de la India que les estoy comentando, lo podrá usted leer en sonorastar.com, pero lo más trascendente, lo más interesante es el hecho de lo que se puede lograr de una manera extendida, porque por ejemplo, en el caso de la India, como les decía, a través de una alianza con una empresa norteamericana, el gobierno de la India se alió para hacer este ejercicio en el 30% de los canales que se van a cubrir con paneles solares, y con la idea de generar 18,000 megavatios de potencia, es decir, casi muchísimo más que lo que se genera con las plantas de ciclo combinado o con otro tipo de plantas que se establecen. Y esto lo van a hacer, o lo están haciendo más bien, en 364 kilómetros cuadrados de canales ya existentes. Se está hablando que en este año 2020 ya la producción se incrementó pues prácticamente al doble o al triple. Entonces me parece una idea realmente interesantísima para México, porque conste que no me quiero meter con otros estados como Guanajuato, como Jalisco o como muchos otros, Veracruz, no se diga, donde hay grandes y grandes extensiones de canales de riego para los cultivos. Sería una opción, créanme, altamente rentable para todos, ganaríamos todos. Aquí sí que necesitaríamos abrir la mente del titular del Poder Ejecutivo, del titular de Conagua, del titular de la CENER, el titular de la CENER, pues que es la dependencia que maneja la agricultura ahora en México, y sobre todo darle un viraje total al estado de Sonora, con ciencia, con tecnología y con cuestiones bien prácticas. Imagínese usted lo que representaría para Hermosillo, que todos sus canales de riego tuvieran paneles solares y todos los pozos, no me quiero imaginar los pozos de agua de Hermosillo, por ejemplo, que gastan un dineral utilizando energía solar más económica de manera permanente y pagando prácticamente cero al recibo de la Comisión Federal y evitándole problemas a la misma Comisión Federal, a la misma Conagua. Es un ganar-ganar. Piénselo un poquito. Es una idea que vale la pena seguir y que usted podrá verla pronto en sonorastar.com. Saludos, gracias por escucharme.